Continuamos en Doble Clic y le damos la bienvenida a Leonel Brioso, quien es subsecretario del Ministerio de Salud Pública en esta mañana. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Muchas gracias. Lo contactamos en esta oportunidad, subsecretario, porque hace algunos días estuvo el tema sobre la mesa y lo anunciaba así, o lo daba a entender la propia ministra, en cuanto a las bebidas energizantes. Esto también teniendo en cuenta el cuidado que también se le quiere dar hacia los adolescentes, los menores, con el tema del cigarrillo, teniendo en cuenta que las bebidas energizantes quizás no lo tenemos como una preocupación, y hoy por hoy hay que hacer cierta advertencia o campaña de concientización. ¿En qué se está con eso? ¿Se buscaría una prohibición? No se está buscando a priori ningún tipo de prohibición, pero sí un elemento importante que desde el Ministerio de Salud Pública y desde la Junta Nacional de Drogas estamos trabajando, es en evaluar exactamente cuáles son las características de estas bebidas, que en realidad se tendría que definir adecuadamente como bebidas neuroestimulantes, ya que lo que provocan es una actividad aumentada a nivel cerebral de la persona que la consume por la cantidad de azúcar y de cafeína y otros componentes que tienen. En realidad eso de que te dé energía es parte de una visión de marketing y para la venta. En realidad lo que hace es un estímulo del sistema nervioso. Brioso, y con respecto a esto mismo, ¿no? Y a esta regulación que se aspira por todo lo que usted viene explicando, a veces al ciudadano, cuando lo aterrizamos en cifras, como que nos concientizamos un poquito más. ¿Tienen ustedes algunos números en cuanto al consumo, a la cantidad de situaciones complicadas de salud que puede presentar quizás un adolescente en el Uruguay en referencia al consumo de esto? Sí, el consumo, en realidad lo que ha puesto el foco de la atención de la Junta Nacional de Drogas y del Ministerio en este tema es que es un consumo que se puede decir que es generalizado, ¿no? Se comienza a edades muy tempranas y el 70% aproximadamente de los estudiantes entre 13 y 17 años aproximadamente refieren haber consumido bebidas energizantes en el último año. Y el promedio de inicio del consumo es muy precoz, es a los 13 años. Es un consumo como que fuera algo así como un refresco, ¿verdad? Que tampoco son saludables, por supuesto, pero no tienen esta carga de sustancias tan alta que provocan problemas. Claro, y está lo otro también, que uno presume que es así, pero ustedes tienen datos más concretos, es el vínculo con el alcohol que también se le da a este tipo de bebidas energizantes, ¿no? Bueno, sí, eso es una cuestión bastante generalizada. Los problemas que tiene directamente el consumo es no solamente los problemas que hablábamos de un neuroestímulo importante, sino también problemas cardiovasculares, taquicardia, aumento de la presión arterial, puede tener también problemas gastrointestinales, insomnio, si se toma de noche. La combinación esa de bebidas energizantes y la pantalla son fatales para el sueño, ¿no? Es imposible que alguien se pueda dormir, claro, en esas condiciones, aunque esté agotado. Y bueno, nerviosismo e inquietud también pueden provocar. Pero además, lo que tú dices es así, se plantea que muchas veces el uso se asocia con el consumo de alcohol, ya que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Básicamente, si uno toma alcohol queda planchado, pero con las bebidas energizantes lo levantan a la persona y puede seguir consumiendo. Entonces, con una cantidad de gramos que ya estaría para dormir la mona, digamos, de alcohol, si toma además bebidas energizantes, aumenta la dosis de alcohol y eso tampoco es bueno para nada, ¿no? ¿Qué sucede, Brioso, usted mencionaba recién a la Junta Nacional de Drogas, con el consumo de cannabis? Estamos de acuerdo que es una ley que hace varios años que está en nuestro país, que quizás se va a hacer algún ajuste o no, pero que en el hecho de campañas de prevención y también vinculado hacia los menores, es algo que quizás también se cuestionó durante el gobierno pasado, pero poco se ha hecho en ese sentido. ¿Hay posibilidad de rever o hacer campañas mayor de concientización? ¿Se ha hecho por momentos, en las fiestas, por ejemplo? ¿En qué está eso?
Bueno, yo diría que en términos generales la ley del cannabis es una ley que ha cumplido los objetivos para los cuales fue llevada adelante y fue dinamizada por el gobierno del entonces presidente Mujica. Yo en aquel momento también formaba parte, era su secretario de Salud Pública, estoy de repetidor en este periodo, y lo que nos planteábamos con esa ley, lo que se planteaba el presidente era fundamentalmente el tema de tener una injerencia por parte de la salud del Estado en disminuir los riesgos del consumo y por lo tanto tratar de tener un consumo como se planteaba entonces y ahora, con una reducción de riesgos y daños, y a la vez tener una disminución del narcotráfico vinculado con la marihuana, porque en aquel momento habíamos detectado que mucha gente que se arrimaba a los puestos de venta de droga, las bocas, como se dice vulgarmente, lo hacía en búsqueda de cannabis y al no haber disponible pasaba a consumir otro tipo de drogas. Y bueno, en términos generales, la buena noticia es que esto se logró, ¿verdad? En primer lugar, la encuesta que hay, la último estudio que se hizo, demuestra un descenso en la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses, que pasó del 14,6 al 12,3 de porcentaje de la población consultada. Esto es un elemento realmente muy importante. Y también en la población de adolescentes, para hablar, como veníamos hablando de las bebidas con estas las bebidas llamadas energizantes, también disminuyó la prevalencia de consumo en los últimos 12 meses de 19 a 14,8 del 2021 al 2024 en la población consultada de estudiantes en la edad media, o sea que enseñanza media, o sea que estamos viendo que está impactando en un control del consumo del cannabis. Y por otro lado ha sido muy trascendente la disminución del narcotráfico vinculado con el cannabis. Había diferentes formas de entrada de cannabis ilegal, básicamente lo que se llamaba, los más veteranos se acordarán, el prensado paraguayo, que venía cualquier cosa ahí, y pasó de 58,2 como forma principal de acceso al principio en el 2012 de acceso al cannabis, pasó a solamente 6,7, o sea, realmente para el narcotráfico fue un golpe durísimo lo que esta ley provoca en lo concerniente en cannabis. O sea que claramente se demuestra como una política pública efectiva, y bueno, tan efectiva ha sido que hay muchos países del mundo que la han copiado, y nosotros tenemos el privilegio de haber sido los primeros, los que dimos el primer paso, los que nos animamos en el 2014. Hay como varias bibliotecas. Hay quienes dicen que esto del cannabis se podría llegar a replicar con otras drogas para también tratar de brindar, si se quiere, mayor calidad a quien lo consume, porque en definitiva van a consumir lo mismo. Por ejemplo, con la cocaína. ¿Usted tiene posición formada con respecto a esto? ¿En qué sentido? Que se pueda llegar a regularizar y a legalizar, digamos, de alguna manera. ¿De la cocaína? Exacto. Sí, bueno, no es una posición que el gobierno haya discutido, ni hasta donde sé, en la Junta hemos comenzado la gestión hace poco tiempo. En lo que me es personal a mí, yo estoy a favor de la regulación de todas las sustancias. La cocaína es una de ellas, es la sustancia que más problemas está dando en términos de violencia, narcotráfico y también corrupción en nuestro país, ¿no? Que son los tres temas que hay que de alguna manera ver cuando vemos un consumo problemático, y creo que sería muy muy adecuado, con sensatez y sin gritos de la tribuna desaforados de gente que trata de hacer cualquier cosa por aparecer en la prensa o en las redes, discutir seriamente el tema el tema de la cocaína hoy es un tema central en la política social de nuestro país, porque forma parte del gran nudo
la violencia y que estamos viviendo, ¿no? Violencia que lleva la vida de jóvenes, en su mayoría jóvenes de los sectores socioeconómicos más vulnerados en sus derechos. Cada 4 días ingresa un niño baleado al hospital Pereira Rosell, a los hospitales públicos por asuntos vinculados con el tráfico, y yo creo, en lo personal, esto es una opinión absolutamente personal y no quiero comprometer a nadie con esto, que tendríamos que discutir seriamente el tema de la regulación del cannabis. ¿Qué evidencia? De la cocaína. De la cocaína. De la cocaína, perdón. ¿Qué, ¿hay evidencia en el mundo o Uruguay también sería pionero en esta discusión? Hay experiencias en pequeña escala, pero también tenemos que ver lo que ha ocurrido en nuestro país, que nos hace únicos, sobre todo por el hecho de haber pasado de ser una plaza de tránsito a una plaza de acopio de sustancias. Entonces creo que hay que buscar soluciones que den cuenta de la peculiaridad de la situación nuestra, más allá de otros lugares donde pueden tener circunstancias que sean distintas. Yo creo que aquí es uno de los elementos que tendríamos que poder plantear sobre la mesa. Hay muchos académicos, mucha gente que ha dedicado su vida a pensar estos temas que hablan de esto, y también nunca dejar de olvidar los problemas centrales que tenemos con las sustancias psicoactivas, que tienen que ver con las sustancias legales, ¿no? El alcohol, por ejemplo, que es un problema gravísimo en nuestra población, la verdadera puerta de entrada de todas las drogas, que es no solamente legal, sino estimulado por la prensa, por los mecanismos de venta de consumo, también es un problema central. Brioso, antes del final me gustaría consultarle también sobre qué sucede o en qué se está y usted formó parte en su momento como parte del gobierno del gobierno de José Mujica de la interrupción voluntaria del embarazo, cuando se fue impulsor en eso y se priorizó en la región, pero que este fin de semana o esta semana que pasó hubo un segundo congreso sobre salud sexual y reproductiva en Uruguay y se habló del tema, sobre, por ejemplo, algunos avances que se podría llegar a hacer, lo de aumentar la semana de gestación de 12 a 14, lo de la posibilidad para los migrantes, las migrantes. ¿Hay posibilidad de hacer algunos ajustes en la actual ley? Bueno, parece muy cercano con el tema de cannabis que hablábamos recién. Sí. Uruguay fue pionero en su momento también con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esta ley es del 2012. Formó parte de lo que se llamó la agenda de derechos que se avanzó en el gobierno de Mujica, y también los resultados en este periodo de 10 años han demostrado que es una ley que ha cumplido con su objetivo, ha hecho que la práctica del aborto en el Uruguay sea en términos generales segura, es decir, que las mujeres no arriesguen su vida cuando deciden interrumpir un embarazo. Tenemos que recordar que hace 20 años la primera causa de muerte materna en Uruguay era el aborto, ¿no? Se llevaba 1 de cada 3 muertes maternas en el Uruguay era por el aborto en condiciones de riesgo. Una práctica segura, decía, accesible en todo el sistema, no hay que pagar, no hay como en otros lados que hay clínicas privadas y hay un lucro atrás de este tema. Eso en el Uruguay prácticamente no existe, o podemos decir que el sistema no existe, y accesible en todo el sistema, es infrecuente. Y con respecto a la frecuencia, está estabilizada más o menos la frecuencia de las interrupciones voluntarias del embarazo. Se dio una situación que nosotros preveíamos, que era, una vez que se despenalizara, aumentaría el número de registros, porque la gente confiaría más en el sistema y se haría las consultas en el sistema. Luego se estabilizaría, había comenzado a disminuir hasta el 2020, pero desde el 2020 hasta ahora ha habido un pequeño, aunque constante incremento del número de IVES, eso como balance general. Y estamos hablando más o menos de 10.000, 10.100, 10.150, 11.000, que son los números que han pasado desde el 2020 hasta acá. Eso es más o menos la evolución que ha tenido el IVE. Nosotros pensamos que eso se debe fundamentalmente quizás a que para controlar el número de interrupciones voluntarias del embarazo, lo que está demostrado mundialmente que sirve es
tener una educación integral en sexualidad generalizada, hablar de este tema públicamente, que las autoridades hablen de los temas relacionados con la salud sexual y reproductiva, también vinculado con esto que haya un acceso universal a la anticoncepción de calidad para que todas las personas puedan, en definitiva, decidir libremente la prevención de un embarazo no deseado y los servicios seguros. O sea que si hablamos de que aumentó, lo más probable es que en alguno de estos aspectos haya habido algún tipo de fallas. Nosotros creemos que se ha bajado un poco los brazos en el periodo anterior en todo lo que tiene que ver con la educación integral en sexualidad. Tenemos reportes de los colegas de ANEP que han encontrado que todo lo de educación en salud sexual y reproductiva que se había construido ha sido desarmado desde el punto de vista con poco presupuesto y con desarticulación de las acciones que se estaban llevando adelante, y estamos trabajando en conjunto, codo a codo con la ANEP, para poder volver a tener esta performance educativa, que es lo que realmente ayuda más a prevenir los SIG. Y con respecto a los cambios, lo que hemos planteado es que Uruguay en estos 10, 12 años cambió mucho, nos hemos transformado en un país de migrantes, afortunadamente, ¿no? Porque es lo único que hace que sigamos teniendo posibilidades de cierto crecimiento demográfico, y no puede ser en ese sentido que las migrantes no tengan un acceso al IVE durante el tiempo que no regularizan sus papeles. Creemos que en aquel momento se había negado para las migrantes por el hecho de no querer que fuera no sé qué está pasando. Sí. Ahí lo escuchamos bien, ¿eh? Me escucho bien. Yo escuchaba como un pitido. No. Eso de los migrantes. Después el tema de las 12, 14 semanas, eso tiene que ver con que en este periodo de tiempo se ha generalizado una acción sanitaria que se llama el screening del primer trimestre a las 12 semanas. Se toman muestras de sangre y se hace una ecografía a las mujeres embarazadas para detectar, entre otras cosas, riesgo de malformaciones fetales, y parecería que sería bastante lógico al menos tomar en cuenta esos resultados que aparecen a las 13, 14 semanas para eventualmente si la mujer decide interrumpir el embarazo cuando hay una malformación fetal. Otros temas están vinculados con el tema de los 5 días de reflexión que planteaba el legislador en el 2010. Nosotros pensamos que la práctica ha demostrado que las mujeres en esos 5 días de reflexión en realidad ya habían tomado la decisión y que no sería necesario. Y cuestiones, yo diría, pequeñas que están en discusión y que nosotros como ministerio estamos evaluando a ver si serían fruto de plantear algún cambio desde el punto de vista normativo de la ley. Bien. Leonel Viroso, subsecretario del Ministerio de Salud Pública, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido un placer. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Igualmente, saludos. El café de la mañana con doble clic. Doble clic.